Hola, bendiciones para todos. Soy el pastor Noel Méndez y hoy vamos a darle continuidad al tema de los ciclos de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los ciclos, cómo Dios es un Dios de ciclos y que todo lo trabaja con un principio y un fin. Y decíamos también que cuando Dios termina algo, se entra en un nuevo ciclo y se vuelve a comenzar. Hay un reinicio de muchas cosas. Decíamos también acerca del tiempo y que el tiempo vino a la tierra o se introdujo entre nosotros a causa de la caída del hombre. Originalmente Adán y Eva estaban en la misma presencia de Dios, vivían en la presencia de Dios, y como Dios no está sujeto al tiempo, ellos estaban bajo la misma presencia de Dios y allí no había lugar para tiempo, no había lugar para espacio. Y en el momento en que pecan, entonces vienen los ciclos de vida y de muerte que tienen que cumplirse en el ser humano. Entonces, pudiéramos decir que Dios trabaja por ciclos, por tiempos y por temporadas, pero el asunto es este, que para nosotros poder conocer cómo Dios está operando en algún momento, nosotros tenemos que saber cómo actúa Dios, para saber cuáles son los ciclos y de qué manera Dios está haciendo las cosas, y cómo, sin pensar en la adivinación o en algo que sea esotérico, pero sí prever las cosas que están por suceder por la misma naturaleza de Dios, del inicio de algo y lo que pasa en medio y cómo terminan todas las cosas. Entonces, todos nosotros estamos sujetos a tiempos, estamos sujetos a ciclos. Leíamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, todo el capítulo habla de que todo lo que se tiene bajo la tierra, bajo el sol, tiene su tiempo. Entonces, todo tiene un tiempo, pudiéramos decir que, como lo dice en Eclesiastés, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de esparcir, tiempo de recoger. Lo que nos está diciendo allí es que todo tiene un punto inicial, todo tiene un punto final y inevitablemente todo tiene un punto intermedio. Dios es un Dios de ciclos, Dios es un Dios que trabaja y siempre nos dejó claro que su intención siempre fue mostrarse al ser humano a través de los ciclos. Ahora, hablábamos también de una temporada, que las temporadas son un periodo especial marcado por circunstancias y por acontecimientos especiales, tal cual como a veces sucede cuando hay una temporada de fútbol, una temporada de baloncesto, una temporada de béisbol, aún temporadas de moda, que todo está marcado por situaciones bien particulares que definen lo que es esa temporada. Por ejemplo, una temporada de invierno en la moda está marcada por una serie de acontecimientos precisos que dan a entender que la temporada es de invierno. La manera de vestir, todo lo que es los lanzamientos de las nuevas colecciones de moda tienen que ver con la vestimenta para precisamente invierno. No así cuando es verano, que todo cambia, porque ahora la presentación es enmarcada en este nuevo ciclo que se esté viviendo en esta nueva temporada, que sería en este caso verano. Ahora, nosotros estamos viendo que Dios trabaja a través de ciclos. Les acabo de decir, el asunto es por qué nosotros, no voy a generalizar, pero por qué a veces nos cuesta discernir los tiempos y nos cuesta discernir las temporadas. ¿Por qué a veces no damos con el punto clave de lo que está pasando en un contexto específico, en una nación, en una iglesia y aún en una vida? Porque hay ciclos repetitivos y cosas, y cuando nosotros no somos apercibidos o no somos entendidos en los tiempos, lamentablemente los ciclos nos envuelven. Trabajamos en medio del ciclo, somos procesados en medio del ciclo, pero sencillamente como no tenemos el conocimiento de que estamos dentro de un ciclo y que todo ciclo tiene un fin, entonces volvemos a repetir ciclos. Entonces vemos personas que se casan, se divorcian, vemos personas que están en una iglesia y se van. Vemos familias que mueren por la misma enfermedad porque se inició un ciclo de maldición y termina en un ciclo de maldición. Puede haber ciclos de bendición como puede haber ciclos de maldición, y eso no es que Dios lo haga de esa manera, pero el patrón, porque Dios nos genera ciertas cosas,
pero los patrones a causa del pecado generan también ciclos, porque toda la naturaleza está regida por ciclos. Ahora, ¿por qué debemos ser entendidos en los tiempos? Es imposible prepararnos para una nueva temporada si no conocemos los tiempos. Si usted no sabe en qué época del año vive, entonces usted tampoco sabrá qué tipo de vestimenta va a utilizar. Entonces es sencillo, tanto en lo natural como en lo espiritual. Si no somos apercibidos de los tiempos, y si no visualizamos las cosas que están a nuestro alrededor, pues lamentablemente no vamos a poder trascender en ciertas circunstancias. Lamentablemente la iglesia por mucho tiempo no ha conocido los ciclos que está viviendo, no ha conocido las temporadas que está viviendo, y por eso pasan las cosas, y la iglesia lamentablemente a veces es la última que se entera de lo que está sucediendo afuera, cuando realmente somos los llamados a discernir los ciclos, a interpretar los tiempos, las temporadas, los ciclos, y darle al mundo una respuesta bíblica de la perspectiva de Dios de lo que está pasando. Los ciclos de Dios no son naturales. Entienda esto, que los ciclos de Dios, por ser Dios, un ser espiritual, sus ciclos no son naturales. Entonces es un error y a la vez un peligro interpretar los ciclos de Dios, que son por naturaleza espirituales, interpretarlos naturalmente. Cuando usted o yo, en nuestra propia vida o en una nación, interpretamos las cosas que están pasando naturalmente, pues vamos a cometer ese error de no salir o de enfrascarnos en cosas que no tienen una solución natural, porque su trasfondo es espiritual. Ahora mismo está pasando muchas cosas en el mundo y vemos lo que la Biblia ya había dicho de guerra, rumores de guerra, pestilencias, hambre. Dice la Biblia en el libro de Ageo, Dios dice: de aquí a poco haré temblar la tierra, haré temblar a las naciones. Y dice: y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando dice postrer y primer, Dios está estableciendo un ciclo, algo que tiene lo primero, pero que también va a tener lo último. Y en el intermedio de esas cosas, Dios dice que al final Dios va a revelar y va a hacer que la tierra tiemble. ¿Qué significa esto? Que eso es un ciclo. Dios, una vez más, hablándonos a través de ciclos. Entonces, si usted o yo buscamos la manera de interpretar estas cosas naturalmente y las achacamos al gobierno, las achacamos a gente, a empresarios, a pastores, a líderes, entonces no vamos a poder avanzar, porque vamos a estar dando vueltas en un ciclo naturalmente, cuando la interpretación, el trasfondo y aún la salida tienen que ver con algo espiritual. Entonces entienda esto, los ciclos de Dios no los podemos entender naturalmente, porque son espirituales, porque nacen de Él mismo, que es un ser espiritual. Alguien tiene que interpretar los tiempos, alguien tiene que interpretar ciclos, alguien tiene que interpretar temporadas. Usted ha sido llamado para eso en este tiempo. Necesitamos gente entendida en los tiempos, como dice la palabra, como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, para que puedan prever situaciones, circunstancias, y como somos entendidos en los tiempos, la situación no nos envuelve, sino que buscamos la manera de salir, porque sabemos que eso es un ciclo en el cual está la humanidad. Ahora mismo el mundo entero está en un ciclo, y ya les voy a hablar un poco de lo que son esos ciclos. Los ciclos en sí mismos están llenos de señales o manifestaciones visibles. Todo ciclo tiene señales que nos da a entender en qué ciclo estamos metidos. Por ejemplo, en el ciclo de las temporadas de invierno, otoño, primavera y verano, en los países donde existe, las personas saben al ver un árbol en qué ciclo o en qué temporada estamos. La persona sabe al ver el cielo, ya sabe que viene el frío, ya sabe que va a llover, porque son señales visibles. Entonces los ciclos están llenos de señales. Hay señales en el mundo natural y hay señales en el mundo espiritual. Como lo que les estoy hablando del trato de Dios con el hombre, es un trato espiritual. Desde la perspectiva espiritual, hay señales que están dejándose ver. Dios está dejando que el sol muestre un gran aro. Dios está dejando que la luna se nos muestre la luna rosa. Dios está dejando que la humanidad entera entre en ciclos para decirnos algo. El asunto es, como Dios, ya les acabo de decir, Dios es un Dios de ciclo, y sus principios son espirituales, por lo tanto hay que discernirlos espiritualmente. Le acabo de decir también que todos los ciclos están llenos de señales.
la pregunta sería, si es Dios quien genera o provoca ciertos ciclos porque lo estableció de esa manera, y también estamos diciendo que los ciclos están marcados por señales, la pregunta es, ¿qué nos está diciendo la señal? Y en profundidad, ¿qué nos está diciendo Dios con las señales? ¿Qué nos quiere decir Dios que nosotros debemos apercibirnos, actuar en función de lo que Dios nos está diciendo? Por ejemplo, cuando una persona va en la carretera y salió en un trayecto y dice voy de una ciudad a otra, hay 100, 200, 300 kilómetros de distancia, las señales en la vía, en la autopista o en la carretera nos están diciendo que faltan tantos kilómetros o que llevamos tantos kilómetros. Hay una nota o unos rótulos al pie de la vía que nos dicen qué kilometraje vamos recorriendo. Eso significa que ya se aproxima el lugar hacia donde nosotros vamos y dice la salida hacia un lado, la salida hacia otro. Estas señales nos están diciendo algo viene o de algo venimos. Lo mismo sucede con la tierra. Todo lo que está pasando, estos terremotos, estas guerras, estas pestilencias en el mundo, este avance pero violento de la tecnología, todas estas cosas, las batallas que estamos luchando, que son guerras más fuertes. Ahora la mayoría de la gente, los que antes resistían las redes sociales, ahora inevitablemente hay que hacer el ajuste hacia redes sociales, hacia la era digital. Entonces todas estas cosas son señales. No podemos simplemente caminar sobre las cosas y ver qué está pasando aquello, qué está pasando tal cual las cosas, sino qué nos está diciendo todo esto. Si la Biblia ya estaba escrito, Dios había dejado escrito que había acontecimientos de cosas que iban a estar pasando antes del fin y antes de la venida de Cristo, y estamos viendo acontecimientos como este, son señalizaciones que Dios nos está dejando para decirnos Cristo viene pronto. Entonces los ciclos de Dios se van a cerrar y el ciclo de esta era de la gracia se cerrará con la venida de Cristo. Entonces, el ciclo comenzó con la venida de Cristo, con la gracia, y se va a cerrar en la venida de Cristo. Entonces, debemos estar apercibidos, debemos estar muy pendientes de que todo lo que está sucediendo es Dios que nos está diciendo algo. Se me viene a la mente una ocasión cuando Jesús va a una higuera a buscar fruto, y cuando levanta ve que las hojas estaban aparentemente cargadas de fruto, pero el fruto no estaba allí. Y dice que Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó. Pero le dijo esta palabra, note bien esto, que Jesús le dijo, debiste haber tenido fruto y no lo tienes. Entonces quiere decir que Jesús esperaba que por el ciclo, el cumplimiento del fruto o la fructificación de esa higuera, ya ella estaba en una temporada, en un tiempo donde ya debió haber dado fruto. Él sabía, conocedor de ciclos, él sabía que ya era el tiempo de los higos. Y al no ver los higos, entonces cayó en maldición, porque el fruto era la señal de la temporada en la cual esa mata, ese árbol de higos, esa higuera debía estar ya con frutos. Entonces es la manera como Dios trabaja con el hombre, es la manera como Dios trabaja con la humanidad. Dios trabaja a través de ciclos. Entonces hoy les he enseñado que la iglesia lamentablemente ha desconocido los tiempos y no hay quien interprete los tiempos. Lo otro que le dije es que los ciclos de Dios obviamente no son naturales, son espirituales, por lo tanto hay que discernirlos e interpretarlos espiritualmente. Le dije también que los ciclos están marcados y llenos de señales que son manifestaciones visibles. Hay cosas que están pasando y que nos están diciendo algo. Entonces esto es lo que tengo para ustedes este día. Quiero que asimilen muy bien esta palabra. Sé que hay cosas que a veces nos abruma la información y nos vemos desesperados, nos vemos angustiados y decimos qué está pasando ahora mismo, que mira lo que viene en el mundo. Tranquilo, no se desespere, no pierda la calma, no caiga en desesperación ni en temor, porque todo lo que estamos viendo, estos acontecimientos mundiales, es que Dios está diciéndonos algo. La venida de Cristo está muy cerca. Lo que tenemos que hacer es, al ver y a percibirnos de los ciclos que están pasando, cuando usted ve que el cielo se pone oscuro, es porque viene lluvia. ¿Qué hay que hacer? Buscar un paraguas. Todas estas señales nos están diciendo Cristo viene. ¿Qué hay que hacer? Prepararnos.
Prepara tu corazón, prepara tu vida, trabaja más que nunca en la obra del Señor, prepárate más que nunca, porque Cristo viene pronto y tú debes estar preparado para el día de su venida. Así que es todo por ahora. Se despide de ustedes el pastor Noel Méndez y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.